Pero vamos al debate, otro tema de interés para todos ustedes. Ya va a estar con nosotros Caterine Granados, que está allá en nuestra radioestación, cumpliendo un compromiso personal, pero ya va a estar con nosotros. Vamos a empezar a saludar a las damas, a la senadora electa por el Centro Democrático, Paola Holguín. Buenas tardes y bienvenida al debate. Buenas tardes, Jorge, un saludo a ti, a los oyentes, a Diego, al doctor César, y feliz de estar otra vez en Colombia Opina. Saludamos también al doctor César Eugenio Martínez, ex candidato a la Cámara y analista político, un hombre que ve muy bien, sin apasionamientos, el tema político, no solo regional, sino nacional. Buenas tardes y bienvenido. Jorge, gracias por invitarme de nuevo. Un saludo muy especial a todos los oyentes, a la doctora Paola Holguín, es un placer compartir la mesa con ella, y a mi gran amigo Diego, que está hoy acompañándonos, a Caterine Granados, un saludo muy especial. Saludamos también a Diego Corrales, es el director de En Ciudad, un hombre que maneja también muy bien los temas de ciudad, de país y por supuesto el tema político. Diego Corrales, buenas tardes y bienvenido. Jorge, un saludo muy especial a César Eugenio, a Paola, a Caterine y a todos los que nos escuchan. Y bueno, empezaba la semana de pasión para los hinchas de Medellín, que se extiende un poquito durante esta semana. No esté tan duro si quiere participar bastante en el debate. Vamos a comenzar hablando de un anuncio que hizo ayer el presidente Juan Manuel Santos. Dio a conocer en uno de sus discursos, en uno de sus eventos públicos, que ya la fuerza pública o las fuerzas militares sabían dónde estaba Timochenko, pero que no daba la orden de atacar o de entrar por él debido a que él cree en el proceso de paz y cree que ha avanzado mucho para no interrumpir estas conversaciones. Senadora electa Paola Holguín, ¿cuál es su posición frente a este tema? Bueno, primero, eso muestra que Juan Manuel Santos no está cumpliendo su función como presidente. Mire, yo no me imagino qué pasaría si cuando llegan a decirle a Obama que tenían localizado a Osama Bin Laden, él dice, bueno, déjeme, yo lo pienso. Las FARC, Timochenko, no piensan dos veces antes de asesinar a nuestros soldados y policías, antes de ponernos bombas. Él como presidente debería cumplir. A mí eso me parece doloroso, que el jefe de una organización terrorista que vive masacrando colombianos, el presidente Juan Manuel Santos le diga que lo tiene que pensar. Ahí no hay nada que pensar. Este es un tema de justicia, él es comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía, y tendrían que entrar a capturarlo, que es lo que corresponde. César Eugenio Martínez, doctor César Eugenio Martínez, su posición frente a este tema. Bueno, no es serio, me parece una charla de mal gusto la del presidente. Pues primero, no creo que sepa dónde está, y si lo sabe, pues es una irresponsabilidad, no solo que lo diga y que lo va a pensar, sino que no actúe. Pues me parece que el presidente de la República se está burlando del país, se está aprovechándose de una situación de tristeza que tiene este país, de no tener ruta, y segundo, pues que manda un mensaje equivocado a las FARC. Él no tiene por qué decir que mandarles unos mensajitos de paz a las FARC, cuando las FARC no han tenido consideración con el pueblo colombiano, con los policías, con los ciudadanos, con los niños que están reclutando. Yo creo que no es serio la posición del presidente. Yo no entiendo, a mí cada vez me desorienta más el presidente Santos, y por eso digo yo que todos los ciudadanos colombianos en su mayoría están muy desorientados con la actuación del presidente. Todos los días sorprende al país. Desde el primer día de su posesión, desde el primer día de su elección, empezó a sorprender al país. Yo he dicho 1000 veces que del presidente Santos y de la guerrilla de las FARC se puede esperar cualquier cosa, hasta la paz misma, pero yo creo que va llegando a los extremos el presidente Santos con esta indebida actuación, como de anunciar pues algo tan serio, que es un secreto de Estado, que no debería sacarlo a la luz pública, y me parece que está burlándose del país. Diego Corrales, su apreciación frente a este tema. Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera, saber si efectivamente Timochenko, como la mayoría de colombianos creemos, no está en Colombia, sino que sigue albergado en esa zona, en la frontera con Catatumbo, más hacia el otro lado que hacia el mismo propio. En ese sentido, yo creo que la información que acaba de entregar el presidente, que es una información que se ha venido conectando con todo lo que fue el proceso, es decir, si hacemos un poco de retrospectiva o retrocedemos, pues el hecho de sacar esa gran cantidad de jefes que hoy están en Cuba,
algunos con el antecedente cercano de la sacada que tuvo, no me acuerdo bien, Paola, el último que estaban cercándolo muy bien y lo sacaron para Cuba. Cuando el presidente Uribe dio las coordenadas. No, pero ese fue otro de este año donde estaban en unas operaciones militares fuertes, no sé, me acaba. Creo que sí, Fabián Ramírez, que estaban, digamos, cercando del ejército, de un momento a otro aparece en Cuba. O sea, que le está mandando decir a Timochenko que arranque para La Habana también a negociar. Entonces, ahí es donde yo quería llegar, y es saber muy bien cómo un acto que hace parte de la estrategia militar y que hace parte de un proceso que se ha venido llevando, cómo se lleva, hoy con una declaración del presidente, pues no solamente manda un mal mensaje para todos los ciudadanos, para el mismo proceso de paz, sino que empieza a cuestionarse un poco más a manos de quién está el control del proceso de paz con las FARC. Pero eso lo atamos frente a otros acontecimientos que han pasado durante los últimos meses, que lo que permite ratificar es que verdaderamente no todas las FARC están sentadas en la mesa de La Habana. Y cuando expresamos que no todas las FARC están sentadas en la mesa de La Habana, es que efectivamente el control de los bloques, especialmente los bloques más ricos, el que está en el Catatumbo y en el bloque sudoriental, pues son bloques que definitivamente, si se da un proceso de paz o una firma del proceso de paz, pues no van a estar sentados en esa firma, en ese acuerdo, y pasarían a ser unas grandes BACRIM. Entonces, esos dos hechos conectados con lo que está pasando, más la respuesta también de la institucionalidad, y en aras pues de unas elecciones a pocas 6 semanas de entrar a definir el próximo presidente, o al menos la primera vuelta del próximo presidente, entra uno a mirar muy bien en qué punto está el proceso, quiénes están participando del proceso y qué papel entrará a jugar, especialmente después de Semana Santa, de donde uno espera y aspira que la campaña presidencial empiece, que es un poco lo que hemos hablado acá, y es que todavía no se ve la sensación de que arranque una campaña presidencial fuerte, emotiva, donde la gente se conecte con alguno de los candidatos. Caterine Granados, mi compañera de mesa y de debate, buenas tardes y bienvenida. Jorge, buenas tardes a usted, a nuestros panelistas, muchas gracias como siempre por aceptar esta invitación, y a toda la audiencia, gracias por ayudarnos a crecer cada día en sintonía y con la opinión que hace noticia. Vamos con la segunda ronda, voy a empezar con el doctor César Eugenio Martínez, es decir que Santos solo le está apuntando al proceso de paz como estrategia de gobierno y como estrategia de campaña, porque creo que le daría más votos atacar y mostrar un golpe militar contra las FARC que lo que salió a hacer ayer. De decretar el cese al fuego unilateral contra Timochenko, ¿sí? El presidente Santos tiene desconcertado al pueblo colombiano, a sus propios seguidores, a sus propios cuadros políticos, tiene muy desconcertado a los ciudadanos. Yo lamento mucho por este país. Sin apasionamientos, yo quisiera que se diera una negociación seria con las FARC. Las FARC están jugando a lo que siempre han jugado, son un grupo que ha buscado el poder, y aparte de cualquier consideración de repudio que tengamos los colombianos frente a los hechos de guerra y los hechos sangrientos de las FARC, pues las FARC simplemente se están divirtiendo con un presidente que les está haciendo el juego, y no faltaba sino ahora que el presidente Santos, seguramente que él está perdiendo popularidad del proceso de paz y credibilidad, salga a mandarle un mensaje a las FARC diciéndoles: les tengo en la mira a su comandante y no se los voy a capturar ni los voy a dar de baja, porque yo definitivamente soy un buen corresponsal de ustedes en este proceso de paz. Yo se lo confieso, Jorge, y a los amables oyentes, yo nunca he podido entender la actitud del presidente Santos, y yo siento que lo disfruta. Yo siento que hay que traer a la memoria una banda presidencial que le fue impuesta a Juan Manuel Santos hace muchos años, donde él decía que soñaba con ser presidente de Colombia. Yo veo que él no le pone como seriedad a las cosas y repite incluso promesas, y va con cinismo a algunos pueblos de Colombia a ratificar algunos compromisos que tenía, y yo no lo veo siquiera sonrojarse. Entonces esto me parece el colmo. Yo estoy muy indignado viendo la noticia del día de ayer, y pues las FARC
no tienen sino que también divertirse frente a un oponente o a un contradictor que les está dando gusto en todo. Aunque esa es la agenda, digamos, mediática que podríamos decir que opera. Usted sabe muy bien que en las encuestas el proceso de paz con las FARC aparece en el puesto sexto, séptimo de interés, digamos, del día a día de los colombianos, aunque en la agenda pública y mediática siempre aparece cualquier comentario de un lado a otro, aparece de primero. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque dentro de las ventajas que tiene el poder presidencial cuando está en un tema de reelección, uno sí pareciera ver que el gobierno empieza a adoptar una serie de herramientas y de acciones que lo que uno creería es que debió haberse tomado hace mucho tiempo, pero que ahora por aparecer en temas de elecciones, pues sí empiezan, digamos, a tener esas ventajas comparativas, esas ventajas estratégicas que es tener un presidente candidato, que tiene el poder político, el poder económico y el poder administrativo para tomar decisiones que los demás no tienen. Y lo hablo específicamente por dos casos. ¿Qué es lo que más le interesa, digamos, a los ciudadanos hoy? El tema del desempleo, el tema de la economía, y resulta muy particular, pues, la carátula que sale esta semana de la revista Semana, donde entra a plantear que el país va bien en el tema económico, pero ¿por qué si el país va bien a Santos le va mal? Pero eso también o sea, le hace una defensa impresionante, pues no era la paradoja de Santos, era la defensa de la obra de Santos en lo que considera la revista Semana, pero la obra uno económica del presidente. Ve ahí entonces que empiezan esos aliados digamos, del candidato presidente, empiezan ya a acelerar el tema, digamos, alrededor de la economía, pero lo otro que es muy diciente es cómo 4 años se demora la fiscalía o se demora el gobierno para tomar acciones frente a la seguridad ciudadana, y específicamente hablo frente al tema de las ollas de vicio, y cómo después de 4 años, a solamente 6 semanas de las elecciones, si encuentran el argumento jurídico para entrar a tomar decisiones de acabar con ollas de vicio. Demoliendo las casas. Cuando debió haberse hecho, digamos, desde hace mucho. Pero uno lo que ve ahí es, claro, aparece como tercer punto la seguridad ciudadana. Posiblemente los estudios internos que ellos tengan dentro de la afectación puede aparecer la microextorsión, puede aparecer el tema de los hurtos, pero también puede aparecer el tema del microtráfico, y empiezan a optar una herramienta de poder gubernamental a dar un mensaje alrededor del tema de las ollas de vicio como estrategia también que aparece faltando pocas semanas de las elecciones. Que eso le vaya a funcionar, falta ver, ¿cierto? Esa es la discusión, pero que lo están haciendo alrededor de esos dos temas, lo están haciendo. Hay una cosa importante, mire, Santos se la jugó por el tema de la paz porque creyó que con eso se iba a reelegir, y ese fue el primer error, porque convirtió el proceso de paz en su mayor debilidad, quedó en manos de las FARC, porque las FARC sabe que la paz es la herramienta electorera de Juan Manuel Santos, y ya con eso él entró perdiendo al proceso. Otra cosa que es grave, mire, uno tiene que insistir en esto. Juan Manuel Santos es el presidente de Colombia, es comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. Timochenko es el tipo que está asesinando, mandando a asesinar los colombianos, los soldados y policías. Y que este señor diga lo que dice es una vergüenza para el país. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y hay otra cosa, mire, Diego dice, ahora Juan Manuel Santos está haciendo lo que tendría que hacer. No, está prometiendo, porque este es un gobierno promesero. Este es un gobierno de grandes anuncios. Todo lo de Juan Manuel Santos es histórico. Entonces es histórica la inversión en infraestructura. Pregúntele, hoy se cerró, se acaba de cerrar la primera licitación de 4G. 10 proyectos, 10 preclasificados. Pregunte cuántos fueron a ofertar. 2. El 10%. Uno tiene el 20%. De 10, ¿cuánto es 2 de 10? El 20%. El 20%. Uno tiene que empezarse a cuestionar este tipo de cosas. En estos días le salieron unos muchachitos con unas pancartas en Envigado. Él manda que los coja la policía y salía a decir, a cada insulto respondo con un hospital. Hombre, le vienen haciendo protestas y rechiflas por todo el país. Yo quiero ver esos hospitales. Este es un discurso promesero, entonces él sí está haciendo campaña. Con una paz fallida, con un proceso que va al fracaso, con promesas que ya nadie le crea. Él está pasando lo del pastorcito mentiroso y con un montón de mermelada. Mire, y ya la gente no le creía a esos medios. Que el país va bien, que la economía va bien, el sector agropecuario está a punto de salirle a un nuevo paro.
Fueron los arroceros, vienen los cafeteros. Vienen los cafeteros, se van a sumar todos los sectores. Todo el país está viendo el proceso de desindustrialización, de donde él cree que el país le va a seguir comiendo carreta a punta de titulares, a punta de promesas, de anuncios, de decir que es histórico, de 2 billones que se mete en publicidad mentirosa porque parece Heidi la niña de la pradera. Mire, Juan Manuel Santos vive en un país que no es este país. Y él se equivocó en una cosa, él creyó que podía andar haciendo y deshaciendo 3 años, y en año de campaña podía salir a hacer bobadas y que así se ganaba la reelección. Colombia hoy, la Constitución establece que los presidentes se pueden presentar a una reelección inmediata, pero eso no se gana al son de nada, eso se gana con 4 años de gestión, porque el ciudadano va a las urnas a premiar o a castigar el gobierno, y a este gobierno no hay nada para premiar. ¿Atacar o no atacar a Timochenko? He ahí el dilema, diría hoy el presidente Santos, que me dejó pensando que uno o sabe o no sabe. ¿Cómo así que sabemos más o menos dónde está? Pero cuando sea el momento, de pronto tomaré la decisión, pero lo pensaría 2 veces. Y que solamente acabaría el proceso si se siente engañado. Yo me pregunto si así como él piensa en atacar 2 veces a Timochenko o capturarlo para llevarlo a pagar por sus crímenes cuando se supone que no hay un cese al fuego de acciones militares, pues la guerrilla también debió haberlo pensado antes de torturar, pegarle golpes a palazos, masacrar a 2 soldados, policías, a 2 miembros de la fuerza pública que fueron secuestrados, torturados, masacrados, asesinados a golpes que para que no sonaran tiros, luego sus cadáveres lanzados al río. ¿Ellos también lo habrán pensado 2 veces? Yo creo que hoy a Santos nosotros le tenemos que decir, usted no se ha dado cuenta, pero las FARC sí lo está engañando, rompa el proceso. Mire, y lo que usted está diciendo es grave. Ustedes se acuerdan que Santos dijo, yo solo rompo el proceso solo explota si atentan contra alguien importante. Ese día nos dijo, en Colombia hay ciudadanos de primera y de segunda. Las FARC asesinas, gente humilde, la gente que cae inocente con las bombas, los soldados y policías, ellos no son importantes. Y mire otra señal muy grave, ayer también Juan Manuel Santos. A los asesinos de la gente de la DEA ya dio la orden de extradición, porque él sí es importante, los colombianos no. Mire, el peor problema que tiene un ser humano se le está convirtiendo a Santos en su calvario, y es que querer quedar bien con todo mundo termina uno quedando mal con todo mundo. El presidente Santos inició su gobierno queriendo quedar bien con los contradictores políticos, con Chávez, con la guerrilla, con las cortes, con las ONG, con los izquierdistas, con todo mundo, con la comunidad internacional. Quiso quedar bien con los electores, con el presidente Uribe, con todo mundo, y empezó a mezclar sus intereses y a parcializarse. Realmente es una desgracia para este país la ruta de estos 3 años. Yo lo lamento mucho como ciudadano, como dirigente. Me duele mucho lo que le pasa al país, y no faltaba más, sino que ya el presidente Santos también quiera quedar bien con la guerrilla, que como les digo, yo no voy a ser aquí defensor de la guerrilla, pero la guerrilla hoy debe estar disfrutando. Está la mitad de sus dirigentes en Cuba en una pasantía supremamente cómoda. Están teniendo prensa internacional, están recuperando un espacio internacional con los románticos del mundo, y obviamente siguen avanzando en un conflicto interno donde lo que me ha preocupado mucho es que yo creo que la guerrilla no deja su ideal original, y es que la guerrilla quiere el poder, la guerrilla no quiere cambiar las condiciones de este país, porque es que si las quisiera podía negociar. Entonces, yo pues militante de la izquierda, ni he sido afecto a la guerrilla, pero yo no los culpo, perdónenme la expresión, yo no culpo a la guerrilla en lo que está disfrutando con un presidente. Más allá lo de Pastrana, es que cuando Pastrana fue elegido presidente, lo fue para negociar con las FARC. Quien dejó la silla vacía fue Tiro Fijo, y Pastrana hizo hasta lo imposible hasta que se cansó y se puso de acuerdo a una realidad del país. Yo comparto lo que dice la senadora electa, la doctora Paola, y es que el presidente Santos no vive en este país, no recorre las calles, y el protocolo
Sumo que se está sometiendo a todo mundo de pedir incluso que no se lancen expresiones, de que haya comportamiento, que haya cordura frente a la presencia del presidente. Le están tapando al presidente y sus asesores le están mintiendo, y yo creo que todo el mundo le tiene miedo a hacer las críticas verdaderas. Como yo no le tengo miedo a decirle al resto de los políticos diferentes a los santistas que le están dando toda la crítica al presidente Santos, pues le están dando toda la oportunidad de seguir avanzando, porque yo no los veo organizarse para dar una pelea digamos con éxito en la primera vuelta. Me preocupa mucho desde el punto de vista del análisis, que veo a todo el mundo en contra de Santos, pero ninguno organizándose para la pelea. Eso, hoy es el que va a ser el próximo presidente en 4 años. No, Jan Haas no dice eso, Diego. Vea, hoy la rabia de los santistas y el temblor en la Casa de Nariño es porque parece que no va a pasar siquiera segunda vuelta. Yo estoy de acuerdo con una cosa que dice el doctor César Eugenio. Nos falta meterle más perrenque a las campañas. Es que, pero doctora también... Paola, perdóneme, le hago un comentario. Me hizo acordar el doctor César Eugenio de algo que a veces se dice de personas cristianas o creyentes, que a veces hablan más del diablo que de Dios, ven más al diablo que a Dios. En este caso a veces se habla más de Santos que incluso del candidato que se está promoviendo, llámese Oscar Iván Zuluaga, Clara, Marta Ramírez, o podría ser también Enrique Peñalosa, para mencionarlos a todos. Pero mira, aquí hay una cosa clara: el 70% de los colombianos no quiere reelegir a Juan Manuel Santos. Esto va a ser un todos contra Santos. Ese es el primer punto. El segundo, los medios le hacen el juego a Santos. Entonces yo en estos días le decía a la gente, ¿por qué los medios de comunicación no hacen una autoevaluación de cómo están manejando esta campaña presidencial? Porque les encanta en la pequeña política. Nosotros tenemos un candidato, Oscar Iván Zuluaga, cada semana saca una propuesta súper completa, el tema de salud, del tema de educación, del tema de seguridad, y los medios no dicen nada de eso. Entonces aquí hay un problema grave, y es que Juan Manuel Santos, que es quien hoy coopta los medios, también está haciendo que esta sea una campaña sosa, una campaña donde el ciudadano no se está informando de las propuestas, porque además ni siquiera van a los debates. Los únicos que van son la doctora Marta Lucía y el doctor Oscar Iván y Clara López, pero ni Peñalosa ni Santos van. Y no se habla en el país de la agenda que cada uno está creando, de las propuestas, de eso no se habla. Pero mire, el país ¿es culpa de los medios o de las campañas? No, el país está secuestrado. De los medios que no cubren eso, Diego. Es que mire, el de nosotros grita, habla, cuenta las cosas. No, pero venga, yo creo que el país está secuestrado por muchos elementos. Está secuestrado por el proceso de paz, donde la ilusión del ser humano todavía sigue teniendo, pues, como, bueno, listo, vamos a jugarle al tema de la paz, de la negociación. Yo veo ya políticos muy encumbrados hablando de que con los presupuestos que se gastan en la guerra podrían hacer no sé cuántas escuelas, y me parece que, pues yo los desconozco. Yo digo, pero esta gente que están hablando, es que aquí nos estamos defendiendo. Nosotros gastamos 30 billones en guerra, mientras, por ejemplo, a deporte solamente se le mete 300 millones. No, pero es que el Estado colombiano no se inventó esta guerra. Nosotros los colombianos nos estamos defendiendo de los que nos están asesinando. El Estado colombiano tiene que hacer un esfuerzo por defender la población. Lo segundo, el país está secuestrado por los grandes medios, porque la pelea con Uribe es muy grande, y en los 8 años de gobierno de Uribe, pues mucha gente no estuvo de acuerdo con el manejo revolucionario que él le dio desde la provincia, llegar una persona de provincia a ser presidente de este país por 8 años, con una de las, digamos, de las solvencias políticas más altas. Impuso su candidato presidencial Santos, pues le salió mal amigo, pero ahora las campañas no tienen resonancia, precisamente porque tampoco ha habido un hecho político significativo. Todo el mundo habla que el mejor candidato presidencial es Oscar Iván Zuluaga, que Marta Lucía Ramírez es una excelente candidata presidencial y que tendría la mejor oportunidad del Partido Conservador. La izquierda se ve, digamos, triste por esa mezcla que les hicieron fusionar allá con la UP. Y Peñalosa, ahorita está haciendo incluso un favor muy grande, y es que el voto de opinión de la juventud y de toda esa gente que no se van a ir con los uribistas, porque Uribe tiene aquí un
una contera muy grande con algunos sectores de la población y que no se quieren ir con Santos, pues digamos que le quita posibilidades a Santos y no se aprovecha esa posibilidad. Tiene que crearse un hecho político bastante grande. Si se espera la primera vuelta es un riesgo de dejar al azar y dejar a una opinión pública que no está conducida. Es que la verdad es que la opinión pública hoy le falta quien se la... porque los medios de comunicación no van a tener la capacidad, por mucha pauta oficial que tengan, de llevarse esa opinión pública a un candidato presidencial que es presidente actualmente. La opinión pública tiene que llevarse a un candidato único que se identifique como quien contrarreste a Santos. Si no, vamos a dejar a la deriva la opinión pública y me parece un riesgo frente a todas las críticas que se hacen a este gobierno, porque el presidente Santos, como en el argot del fútbol, puede ganar por W, porque los otros simplemente asisten a los debates, pero no van a asistir organizados a las elecciones. Pero es lo que espera. La campaña de Oscar Iván Zuluaga acaba de cambiar de estratega. La campaña de Clara López acaba de cambiar de estratega. La campaña de Marta Lucía Ramírez está tratando de hacer refuerzos alrededor de redefinir la estrategia que está haciendo. Y la de Enrique Peñalosa, si mucho tono y si mucho son, ahí va caminando. No conozco pues, la estrategia que estén haciendo, los estrategas que estén haciendo, pero por descarte es el que parece empieza a recoger una serie de elementos. Es que es muy... Sarkozy, siendo presidente de Francia, perdió la reelección. O sea, eso tampoco es que sea que todos los que... Obviamente, tiene una ventaja porque el poder económico, es decir, tener los grandes empresarios, tener el poder administrativo, es decir, poder tomar la decisión en temas de seguridad, en temas de movilidad, en temas de obras, y tiene el poder político. Tener gran parte de la estructura política da una ventaja frente a los demás candidatos, pero tener el 70% de la gente que no quiere la reelección del candidato presidente, y a pesar de eso ser el que va liderando las encuestas, eso no, en política hay una frase y es que el problema no es que los demás se muevan, sino que uno no se quede quieto. Diego, perdóneme, yo le voy a interrumpir y voy a hacer una analogía y yo quiero que usted me la corrija. Se me asemeja lo que está pasando en Colombia a los pueblos pequeños donde la única fuente de empleo es la alcaldía. Todo gira en torno a la alcaldía y la gente, estoy poniendo un ejemplo simbólico de algún municipio pequeño. No, porque sonaría pues como a una crítica, pero en ese pueblo pequeño todo el mundo critica al alcalde porque es borracho, o porque es mal marido, o porque da mal ejemplo, lo que sea, pero es la única fuente de empleo y todo gira en torno a ese alcalde porque están los contratos, está quien mueve el comercio de esa pequeña población, y la cantidad de gente le dice, pero usted no quiere al alcalde, ¿por qué no cambian en las próximas elecciones, le nombran otro candidato y dicen, no, porque es que él es el que maneja todo? Pero ¿y entonces a dónde está el voto de opinión de la gente? Entonces aquí todo el mundo lo escucho decir que yo no escucho a nadie decir que va a votar por Santos por un interés altruista, por una condición natural. Escucho a los políticos, la clase dirigente, la gente, algunos empresarios, bueno, lo que sea. Pero yo no escucho el común de la gente si quiero votar por Santos. Pero todo el mundo dice, pero va a ser el presidente, o sea, con una voz lastimera, bueno, pero ¿qué pala está tapando a este país? O sea, yo no estoy metido a un lado ni al otro, yo estoy en el Partido Conservador esperando que mi partido tuviera un papel preponderante y lo veo secuestrado, que ese es otro de los que está secuestrado por el Consejo Nacional Electoral y por el gobierno que tiene a Marta Lucía con espada de Damocles. Si le declaran nula la convención, la avientan inmediatamente donde el centro democrático, de Oscar Iván Zuluaga. Y ella tendría que irse y ese sería el gran hecho político de este país. Como ellos saben que no lo pueden hacer, le están acortando la distancia, dilatando, porque si le dicen que está válida su convención, les obliga a ellos a estar en doble militancia. Pero entonces se van a inventar la fórmula. Una ponencia que fue conocida por algunos medios de comunicación. Mixta, exactamente. Que quedaba bien con Dios y con el diablo, a los santos. No, por eso. Quedaba que Marta Ramírez le resultaba legítimo el resultado de la convención conservadora y que podía ser candidata, pero que a los miembros del Congreso o a los corporados, como no tuvieron todas las garantías para participar, quedaban en libertad para irse con quien ellos quisieran. Debe en estos momentos Marta Lucía tomar una decisión. Sí. Aquí exigirle al Centro Democrático que la apoye como candidata única del antisantismo,
o irse a apoyar a Óscar Iván Zuluaga, pero el Partido Conservador no puede seguirse prestando para esa sinvergüenzada, y yo como conservador, como miembro activo del partido, esa es mi postura, porque no tiene sentido que nosotros nos vamos... Lo van a dejar en libertad, César Eugenia. Aquí Paola dice que los están esperando. No, es que no se trata de eso. Es decir, no se trata de uno mostrar afectos personales por una candidatura si no se va a hacer un hecho político para ganar. Yo no estoy buscando un puesto, no estoy buscando una figuración. No, te lo digo así. No, te lo digo así, Diego, porque el Partido... Yo estoy muy preocupado por el Partido Conservador, muy preocupado. Frente a este análisis, justamente ayer en Barranquilla yo estaba hablando con unos amigos del Partido Conservador y les manifestaba mi preocupación por eso. Primero porque siento enorme respeto por la doctora Marta Lucía, y yo les decía, mire, a mí mucha gente me dice, no, deje que ella corra hasta el final porque ella le roba votos a Santos, y yo les decía, no, ninguno de los que está con ella va a votar por Santos, pero si las encuestas se manejan así, la gente de ella va a votar más fácil por Óscar Iván Zuluaga. ¿Y qué me preocupa? Que ella termine con una votación pírrica cuando es una gran candidata y una gran mujer de un gran partido. Entonces, a mí eso me angustia. El tema de Peñalosa viene creciendo. Peñalosa fue un gran alcalde y es un gran gerente, pero es muy mal candidato, y usted lo sabe, Diego. Peñalosa no es buen candidato y tiene un problema. A él le cabe cualquier ciudad en la cabeza, pero Colombia sigue siendo muy rural, a él se lo tragan con el tema rural, y ese es uno de los dolores hoy de este país, a él se lo tragan con el tema del proceso de paz, porque yo siento que él está prisionero de una coalición de verdes y progresistas que lo obliga a tener tesis como, si tiene que haber impunidad, que haya impunidad, si Timochenko tiene que ir al Congreso, que vaya al Congreso, hombre, y eso hace que su postura frente a un tema neurálgico lo acerque demasiado a Santos y lo aleje demasiado de la opinión ciudadana de los colombianos, que hoy no queremos ni impunidad ni elegibilidad para quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Yo decía, el pobre Peñalosa está en el peor de los mundos, muy uribista para los verdes y los progres y muy parecido a Santos para los uribistas. Y con Marta Lucía tengo ese enorme dolor, y es que no se tomen decisiones políticas pronto, se le deje llegar hasta el final para sacar 200.000 votos. ¿Y a dónde va a caer nuestro partido? Es que yo hago ese llamado, Paola, es decir, no es el caso de usted, es mi caso, yo tengo que decirlo, porque es que hay gente que me ha preguntado que cuál es mi verdadera posición frente al proceso electoral en Colombia. Yo tengo que ser coherente, yo nunca he cambiado mi conducta. Yo ingresé al Partido Conservador después de que se acabó el equipo Colombia, equipo Colombia, y ahí he estado. Yo no puedo ahora salir a decir algo distinto. Mi mamá es diabética, yo en la mermelada me cuido mucho porque uno no sabe las herencias, y yo no tengo nada personal contra Santos, es decir, este tema es de ciudadano, y si mañana hay una decisión del partido yo tendré que respetarla, pero hoy el Partido Conservador está a la deriva, y yo lo lamento mucho porque yo no voy a cambiar mi discurso de la elección del Congreso a y es que yo quería rescatar el Partido Conservador, hacer grande el Partido Conservador, y lo tienen secuestrado, no lo están dejando ni ser ni santista, ni uribista, ni conservador, porque es que lo que más debíamos de tener era candidatura conservadora, y yo lo que veo es que el Partido Conservador le van a hacer un gran daño, ya se lo hicieron, y si no tomamos una decisión rápida, lo van a masacrar. Pero eso es en todos los partidos. O sea, la gran pregunta es, ¿quién es el que va a pasar a segunda vuelta? Esa es la gran pregunta. Porque lo que sí es cierto es que a hoy ninguno de los partidos va a llegar unido a las elecciones. Todos van a llegar con algún tipo de disidencia. O sea, el tema de quiénes fueron, Paola, los primeros que saltaron cuando Marta Lucía Ramírez quedó como candidata. Ahí un grupo del Centro Democrático salió a decir que ojalá esa fuera la candidata y hacerle el conejo a Óscar Iván Zuluaga. El acercamiento de Gustavo Petro en estas 2 últimas semanas con Aida Bello y Clara López. O sea, ya han tenido 2 reuniones de varias horas, hace 2 años que no se podían ver, que Petro salió. Coqueteos mucho. Pero ya arrancan y le tiró una bomba al Polo y salió corriendo a crear progresistas. Y ya están otra vez acercándose ni hablándose, porque que esa ala progresista no le va a jalar al tema de Enrique Peñalosa. El mismo Partido Conservador.
La foto de esta semana de Carlos Montoya, de Nidia Marcela y Carlos Andrés Trujillo posando con el presidente Juan Manuel Santos y atrás todos los policías que han entregado, eso tampoco, digamos, es gratuito. Y empiece usted a ver por pero cada vea, uno, Diego, y empiece a ver cada uno de los partidos. Yo le aclaro una cosa del Centro Democrático. Venga, no, Diego, Paola, espere, Dieguito, porque usted puede dejar esa confusión en el yo no aire. estoy dando, no, miramos retrospectiva, ahora cambie todo y seguramente en 2 semanas de la va a cambiar película todo. y no la foto, Dieguito. En un Pero momento mire, a nosotros nos alegró y nos sigue alegrando. Y yo fui de las personas que alabó lo que pasó en la Convención Conservadora, porque le dieron una lección de dignidad política al país. Y fue que la base conservadora se resistió a la mermelada de Santos y votó por candidata propia. Y yo he defendido eso y respeto y valoro a la doctora Marta Lucía. Pero también le quiero aclarar una cosa, Dieguito. Nosotros tenemos disciplina de partido. Y hoy estamos, los 40 parlamentarios, recorriendo el país para hacerle campaña a Oscar Iván Zuluaga. Yo llegué anoche de Barranquilla, donde estaba con José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, haciéndole campaña al doctor Zuluaga y con David Zuluaga, el hijo. Y esa es la misión del Centro Democrático. Ya está afilado. José Obdulio está haciendo campaña. Mire, José Obdulio es un hombre ejemplar. José Obdulio es un hombre de principios. José Obdulio es un patriota. Y hoy tenemos que salvar a Colombia. Y solo salvamos a Colombia si el 7 de agosto sacamos a Juan Manuel Santos de la Casa de Nariño. Bueno. Entonces vuelvo a la misma pregunta y es, pues ya el Centro Democrático se está organizando un poquito por lo que veo, pero a 6 semanas, ¿quién va a terminar recogiendo la opinión todo pública para llegar a la segunda vuelta? Es que el mismo Plinio Apuleyo, ¿Plinio es del Centro Democrático o no? Pues pregunto. Hombre, no sé, Plinio es muy cercano a nosotros tenemos pero por ejemplo Plinio decía esta semana, decía en varios debates que la mayoría de gente que votó por Peñalosa fueron uribistas. Eso es cierto. Y que no vaya a contar Peñalosa con esa misma votación para el 25 de mayo, porque eso va para donde Oscar Iván Zuluaga. Entonces ahí termina uno viendo qué tanto se infla alrededor de todos esos movimientos políticos. A nosotros... Lo que sí es cierto, Caterine, es que tiene que haber alguien que le vaya a poner emoción después de Semana Santa a esta campaña. Te regalen medio minutico y ya los pregunta. dejo, ustedes me hacen el favor y dan la hora cada 5 minutos. Nosotros acá hemos tenido, por obvias razones, pues un escenario muy diverso en esta mesa y nos contaban extramicrófonos algunos panelistas, decían, vea, toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, todos metimos la mano en la consulta verde, marcamos el tarjetón. Y todos los que estaban en esa mesa ese día confesaron lo mismo. Todos, es que yo también en mi casa, todos votaron por Peñalosa. Tengo gente que está acompañando también otras campañas y manifestaban que habían hecho lo mismo. Y les dije, ¿y qué van a hacer entonces para la primera vuelta? No, eso fue en la consulta verde que uno le entregaban el tarjetón. En la campaña sí me voy con el candidato. Unos que ya conocí votos santistas, doctor César Eugenio, nosotros que no habíamos podido verlos, ya llevo por ahí 10 contados. Y hay unos, obviamente, que decían, no, nosotros sí vamos con Oscar Iván Zuluaga, lo que pasa es que Peñalosa pues había que ayudarle para que ganara la consulta. Entonces, la gente creo que se quedó también sin instrucción de cómo actuar en sus colectividades con el tema de la consulta verde, porque nadie vio lo peligroso que se podía volver el tema Peñalosa y que lo engrosaron con 2 millones de votos que definitivamente hoy no le pertenecen a él y que hasta el día de la quema veremos el humo que tanto fue. Ni siquiera hay que ir digamos, a un análisis profundo político, es un tema de practicidad donde la gente no sabe votar. Llegan y el único tarjetón que ven con 3 fotos es el de la consulta verde y los demás son un montón de números, de logos, de enredos y todo eso. Sino, ¿cómo alguien como Sudaski o como Romero sacan más de 400.000, 500.000 votos? Que nunca los lograron para su Senado. No, y que nunca lo van a volver a Pero lograr. venga, no, yo no quiero... Hay un tema, digamos, ni siquiera de profundidad política, de si hago este movimiento por allí, o sea, no, pero sino el tema de practicidad que se ve allí, porque yo sí también conozco mucha señora y muchas personas que terminan yendo ese día a votar, se terminan enredando, y lo único que vieron con foto fue lo que marcaron. Terminan marcando Pero venga, además que la única cara conocida. Yo no quiero cerrar el tema, pero quiero como fijar mi final punto de vista.
Este es un país que lo podemos definir entre santistas y antisantistas. Para no ponerlo entre santistas y uribistas, porque hay una gran franja de población que ni es ni santista ni es uribista. Pero sí se puede definir entre santistas y antisantistas. Todo el santismo tiene candidato, obviamente tiene su propio santo. ¿Quién va a guiar la opinión a recoger el 70% antisantista? Si siguen dispersos, puede ser una lotería la segunda vuelta. Definitivamente habrá segunda vuelta. Lo del Partido Conservador, lo del Centro Democrático y la de la izquierda organizada tienen identidad propia. La mezcolanza más rara está en Peñalosa, porque es una mezcolanza que usted no la puede entender, es una mistura supremamente explosiva, y por eso se ha ido desplazando el petrismo hacia la izquierda de nuevo, porque no se va a ir Petro con su gran caudal que tiene a apoyar a Peñalosa, que era el más uribista en las elecciones de hace 2 años y medio en Bogotá. Entonces no, yo termino simplemente diciendo, aquí hay santismo y antisantismo. Hay un uribismo, hay un conservatismo, hay una izquierda y hay una pequeña franja verde que se había acabado, porque es que esa ola verde había desaparecido, y el mismo doctor Fajardo acá había dicho que eso no era un partido serio y que él se retiraba de ahí. Yo veo algunos fajardistas hoy encarando la campaña de Peñalosa hoy en Antioquia, pero finalmente... Pero usted ya mismo de comunicado de... Pues cuando acaban de resucitar el Compromiso Ciudadano, después de que la haya desaparecido en el 2010, y el comunicado fue que no se iban a meter ningún tema de campaña presidencial. Pero ya la campaña, Jefferson Miranda, por ejemplo, incluso les atracaron su sede. Alonso Salazar se quedó esperando la bendición de Fajardo, pero Fajardo está más cerca de Santos que de Peñalosa. Pero si Fajardo no va a estar en la campaña de... No, pero si Jefferson Miranda está donde Peñalosa, eso es como si la señora está, es decir, es una identidad. Si Carlos Andrés Trujillo, que es del Partido Conservador, está donde Santos, usted va a estar donde Santos también. Vean, usted sabe que entre los partidos hay sectores, hay pero entre Fajardo y Jefferson Miranda no creo que haya una división. Ustedes dos que son... Pero salió el comunicado. Ustedes dos... Y Alonso lo dijo que estaba esperando la bendición de Sergio Fajardo, y no llegó allá porque no le dio la bendición. Ustedes dos que son analistas, o los tres que son analistas, quiero que me expliquen la siguiente situación. Está avanzando en el teatro... No, la doctora Paola no es analista, la doctora Paola es senadora electa y es la versión femenina de Uribe. Es decir, si Uribe hubiera sido mujer, hubiera sido como Paola. Bueno, ayer y hoy... Cuando yo recién conocí a la doctora Paola, yo decía, es Uribe con faldas. Ayer y hoy está deliberando en la sede de Adida, los delegados de Adida en su asamblea. Allá estuvo el presidente de FECODE ayer, que es progresista, o sea, es de la Alianza Verde, y dijo que él no estaba con Peñalosa porque los verdes fueron los que impusieron el candidato. Es más, yo estaba allí y entre líneas le escuché invitando a votar prácticamente por Clara López, ya que la izquierda no se unió en un solo candidato. ¿Cómo se explica eso? No, es que la muestra de la izquierda en Colombia se vuelve a reorganizar para bien de la democracia, y se van a salvar muchas dificultades que tenían. La ida de Lucho Garzón, no, la izquierda la va a identificar Clara López y Aida Bello. Lucho Garzón se va al santismo. Y el progresismo. Y los progresistas, Petro, es decir, no queda otra vertiente de izquierda en este país. El polo definitivamente recoge toda la izquierda. Yo creo que incluso se desmarcan un poco de la guerrilla, porque la guerrilla anda en otra tónica, y ya se aclimataron esas diferencias. Entonces definitivamente no es raro, todos los petristas, la gente, y Peñalosa no va a ser de izquierda. Una persona de izquierda en este país no va a votar por Peñalosa. Doctora Paola, me dicen por acá, qué pena con el doctor César Eugenio, pero no existe santismo en el país. Se equivoca en demasía el doctor César Eugenio. Si hay santismo o no hay santismo. O hay gobiernistas y antisantistas. El santismo es una manera de referirse a quienes por mermelada o por gobiernistas están de ese lado. Cuando uno habla de uribismo, el uribismo es un cuerpo de doctrina. Es una visión de gobierno, administración de lo público, unos principios. El Partido Conservador son unos principios ligados al orden, pero el santismo es nada. El santismo es un señor que se va moviendo de acuerdo a las encuestas.
es muy buena la precisión, pero para uno no enredarse y habla de santistas, para hablar de un montón de gobiernistas, de gente que está llena de mermelada, y entonces que por eso se van con él. Pero ¿saben una cosa que a mí me gustó y que dijo ahora el doctor César Eugenio antes de entrar al aire? El voto de presidencia es mucho voto de opinión. Mire, a veces la gente se enreda un poco en el tema de parlamentario, no entiende ni siquiera muy bien qué hace un representante. No se alcanza a conocer, son demasiados. No, y la otra cosa es que usted pregúntele a alguien por quién votó para la Cámara de Representantes, no ahora que está muy cerquita, hace 4 años ni siquiera se acuerda. Pero para presidente nunca se le olvida de voto. Yo, por ejemplo, que tengo que cargar la culpa de haber votado por Santos, y que creo que ni con 100 reencarnaciones lo pago, y de haberle hecho campaña, yo digo, yo me muero 100 veces, resucito y no lo pago. Pero este es un voto distinto, este es un voto mucho más formado, es mucho más informado, es mucho voto de opinión. Entonces yo digo, nosotros dimos casos en estas parlamentarias de gente que gastó millones de mermelada y se quemó y quedó sin curulipelado. Para Santos yo creo que va a ser muy difícil. No me mires a mí que yo no tuve mermelada. Yo me gasté mi salud, mi esfuerzo y me quedé pelado y sin curul, pero no tengo mermelada. Y usted sabe que la suya sí dolió. La leche, pero no venga, la mermelada. Eso mismo se dio en la convención del Partido Conservador. Eso mismo se dio en la convención del Partido Conservador. Se tragó, la gente está aprendiendo a tragarse la mermelada, pero a decir en las urnas. Dos datos curiosos. El uno que debo responderle a la persona que manda. Yo me refiero al santismo no como una doctrina. Eso tienen toda la razón y ofrezco disculpas por crear una nueva tendencia política en Colombia que no existe. No, es un gobierno. Me refería con el despecho uribista. Me refería a los seguidores del gobierno por múltiples razones. Incluso hay muchos congresistas que están en la U secuestrados, hay mucha gente que está en la Unidad Nacional por lo que sea. Y yo no hago una crítica, a mí no me gusta hacer política destruyendo a los demás, yo quiero ser más propositivo. Pero les quiero contar una anécdota un poco simpática de lo que dice la doctora Paola sobre la diferencia entre el voto de opinión para presidente y el voto mecánico, exclusivamente, muy, muy mecánico, sobre todo para Congreso. Me contó un amigo que en la costa le preguntó a un trabajador de una empresa, venga, ¿y ustedes aquí por quién votaron para Senado? Porque él estaba en nuestro equipo acá con Juan Diego Gómez y conmigo, y que le pregunté, entonces le dijo, no, a mí me ayudaron con algo, para no meter en problema a nadie, y voté por una señora, doña Musa. Mire pues, y le dijo, pero ¿cómo que llamo? Sí, y le mostró, y decía Musa, el señor no sé, pues... Ni siquiera sabía si era hombre o mujer. Es decir, le pidieron que votara por Musa Besaile, y está bien. Es decir, yo no lo voy a criticar, ni voy a decir si le dieron plata, de eso no se trata, porque el doctor Musa Besaile tiene todo el derecho a hacer su campaña. Por lo que me parece simpático es el poco análisis, porque ese nombre, que es un nombre árabe, suena muy femenino. Entonces Musa, y entonces dijo, pues una señora, me parece que llamó doña Musa, espere pues, y le mostró el calendario, Musa Besaile, y él nunca se tomó la tarea de ir a revisar de quién se trataba. Eso muestra... Que por eso, doctor César Eugenio, le da uno tanta risa cuando hablan del montón de votos de opinión en Sagumpa Congreso. Y ahí lo interesante me empiezo a acordar de un titular de La Silla Vacía, Santos con sus musas y sus ñoños. Y lo otro es que para Congreso siempre sale el 39%, 40% de la población electoral, mientras que para presidencia sale el 53%. ¿Quién va a recoger ese 13% de participación electoral que sí iban a salir el 25 de mayo a votar y que no salieron para esa elección? Es decir, que no se contaron ya para esas elecciones. Diego. Gente que no votó ni por el Centro Democrático, ni por la U, ni por el Conservador, pero que va a salir a votar para presidencia. Ahí es otra franja bien interesante, que esos 5 candidatos van a entrar a pelear. Diego, yo le voy a decir una cosa. Yo acabo de pasar una experiencia muy simpática en mi vida. Mis amigos de toda una vida en política se me fueron por la división que hubo en mi equipo por el Senado de Marta Ramírez y de Juan Diego Gómez. Y los amigos nuevos que llegaban, se les metió el embeleco, dicen apoyar a William Ospina para la Cámara, y me quedé, digamos que en un centro con muy poca gente. Y saqué la mitad de los votos que yo pensé que iba a sacar. Sin embargo, esa mitad de votos me dice, todavía hay mucha gente que es amigo suyo. Y eso es un tema muy personal, de un poco de amigos que creyeron en uno. La gente sale a votar por uno
por un tema personal, pero la gente no le gusta votar por Congreso. La gente votó por maquinaria en algunos partidos, votó por Uribe porque era Uribe. Yo respeto mucho a Oscar Darío Pérez y la cosa, pero y aprecio mucho sobre todo a Federico y a Oscar Darío, que son amigos míos, y a la misma Regina, pero el gancho de Uribe era una cosa mágica, eso no hay que negarlo, y los senadores que trabajaron alrededor del tema de Uribe, pero Paola sola no podía salir a decir, yo soy Pablo Holguín, voten por mí que estoy encabezando una lista. No, yo soy seguidora del presidente Uribe y obviamente ayudaba a tejer todo ese tema. Como decía Henry Pavo, había santo para mostrar en la procesión. Obviamente, y había quien lo cargara, porque también es que si nadie se le mete a esa lista y sale a hablar de él. Pero yo te digo, el tema del presidente es distinto. Yo hablo con mucha gente y me dice, ve César, yo salí a votar por vos porque eras vos, y voté por Julano para el Senado, pero hermano, no voté sino por vos, o voté por tu compañero de fórmula, listo, lo que sea. Pero el tema del presidente, usted no tiene que decirle a nadie que tenga que salir a votar. La gente se motiva porque en eso sí afecta al país. La gente tiene una distancia muy grande con la clase política y con los congresistas, pero con el presidente lo ven como el rector del país, como el faro, como la luz que guía al país. Votaciones alcalde y presidente. Incluso para gobernador siempre se termina perdiendo el 21 y 22% de la votación, entre blanco, nulo y no marcado. La gente siente como propio el tema del alcalde y el tema del presidente. En términos electorales, de participación electoral. Y la otra cosa es, yo me daba cuenta que la gente toma la decisión muy al final. Entonces, claro que uno quisiera una campaña... Haciendo la fila. Sí, uno quisiera una campaña más caliente, más movida, pero yo creo que esto se mueve después de Semana Santa. Bueno, una pregunta a la doctora Paola, que escuché al doctor Oscar Iván, que le han pedido que ponga en sus vallas la figura del presidente Uribe. Él dice que él quiere como poner su propio sello, como su propia marca. Eso me dejó como un poquito, pues uno para qué quiere una marca propia si la marca de Uribe es precisamente lo que movió al país en estos 12 o 14 años. Espere la publicidad nueva. Bueno. Ojalá pongan Oscar Iván, no Zuluaga, porque bien duro que es que se aprendan Oscar Iván ahora para que se aprendan el Zuluaga. Todo el mundo le dice Oscar Iván, y la publicidad es Zuluaga. Yo creo que la gente no tiene que aprenderse nada de eso. Le vamos a pedir a los colombianos que voten a la presidencia por el candidato del Centro Democrático. Aquí hay una cosa buena y por eso yo le coqueteo tanto a la doctora Marta Lucía. Colombia necesita no una persona que lo gobierne, necesita un equipo, necesita un gran equipo. Hoy el país está pasando por una enorme dificultad en el tema de seguridad, en el tema económico, en el tema social. Qué bueno tener un grupo empujando para Colombia, para tener esa Colombia que todos soñamos. Y yo creo que tenemos que empezar a vender la cosa distinto. Bueno, y será eso lo que lleva al presidente Uribe a hablar de candidatos cívicos para las elecciones regionales. Ese es un tema muy bueno, déjeme contar esta cosita. Bueno, y nosotros en el Centro Democrático estamos aspirando a consolidar un partido distinto. Nos dimos cuenta que Colombia tiene que apostarle a la lista cerrada. Nos dimos cuenta que no hay nada mejor que evitar esos cacicazgos electorales a partir de votos y fortalecer los partidos haciendo que la gente vote por una doctrina, por un cuerpo de doctrina, unos principios. Y también nos dimos cuenta que Colombia requiere menos politiqueros y más ciudadanos haciendo política. Me gusta mucho la lista cerrada, siempre lo dije, y hubiese querido que todos los partidos lo implementáramos. Si usted está en un renglón donde no va a llegar, usted sabe que no tiene sino que mostrar voluntad si realmente le interesa el partido, pero usted sabe que va a llegar y está ahí. Y por costos es mucho más barato. Esto se está volviendo un tema sinvergüenzada. Este es un tema, la gente en los pueblos antioqueños, para que dejen esa bobada de hablar mal de los costeños. Nosotros los paisas, en pueblos nuestros, la gente con la cédula en la mano diciendo cuánto van a dar por mi voto. Eso es una vergüenza. Antes de que usted despida, la invitación es porque en Panorama vamos a hacer resumen con el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, de su gira por Antioquia. Bueno, muy bien. O sea que me mandó a despedir ya. Es que esto se acotó, se acabó. Muchos temas pendientes. Yo le dije, Diego... Dejan hablar. Y eso que hoy no hubo debate, porque estamos como muy de acuerdo todos. Hoy voy a invitarlos solos a los tres, porque necesitan espacio para hablar. Le dije a Jorge, ellos se van solitos, nosotros no tenemos ni que preguntar. Además que ya nos tenemos que ir ya la otra semana a rezar toda la semana, la semana de pasión, y entonces, sí señor, voy a todas las procesiones, a todas las ceremonias. A propósito de eso de querer quedar bien con todo el mundo, ¿qué le respondió las FARC a Santos sobre el que lo pensaría dos veces en matar a Iván Márquez, a Timochenko, corrijo?
Un verdadero compromiso con la paz consiste en impulsarlas con actitudes y hechos ciertos de cambios profundos que permitan la reconciliación sin actuar como perdonavidas. Esa es la aseveración que hay en un comunicado de la Delegación de la Paz de las FARC, que fue leído en La Habana por su número 2 y jefe negociador, Iván Márquez. Le pido a la gente, Catherine, antes de despedir, que lea ese comunicado, porque las FARC está insistiendo en que esto no avanza, y lo dijo hoy después de leer el comunicado, si no se crea una comisión de verdad donde el Estado responda como el mayor generador de violencia. Ojo con eso para que la gente vea dónde nos va. Le salió mal el libreto al presidente entonces. Imagínese, y estaban hablando ya entonces de que teníamos una solución definitiva al problema de las drogas que estaría en lo rural, que estaría negociándose, cerrándose en el día de hoy, y adicional a eso, bueno, nos quedó pendiente el tema de la mermelada, la nueva denuncia uribista, también sobre las presiones que existen sobre alcaldes y gobernadores, pero como siempre estos debates se nos quedan cortos. Afortunadamente hay mucha noticia, hay muy buenos panelistas. Muchas gracias a ustedes, buen fin de semana, buena Semana Santa, y nos vemos en la de Pascua si así Dios lo permite. Luego de la pausa con Panorama.